Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Busquen el reino de Dios y su justicia. El texto evangélico que hoy nos ocupa se abre con un tajante punto de partida. No pueden servir a Dios y al dinero. Pero lo que verdaderamente da unidad al pasaje en todo su conjunto es la consigna que Jesús repite, diríamos, hasta machaconamente, reiteradamente: no se preocupen, no se angustien. Esta es la real solución al dilema: abandonarse a la providencia amorosa de Dios. ¿Cuántas veces te preocupas porque no te alcanza? Desconfías de Dios y te ahogas sufriendo en tu preocupación a causa de que no tienes fe en el Padre Providente, en Dios nuestro Señor. Dios nos invita a confiar en Él, a abandonarnos en Él, evidentemente a seguir luchando, a seguir trabajando con intensidad, con responsabilidad, con pasión, y Dios dará lo demás. Si los pájaros y los lirios del campo son objeto del atento cuidado divino, cuánto más lo será el hombre, que vale mucho más que todos ellos. No se puede comparar un animal a un ser humano. Un ser humano es hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, que ha recibido la gracia sacramental en el bautismo. Pero el Señor nos recuerda: han abandonado al Señor y Él los abandonará a su vez. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura. El Señor nos recuerda cuál es lo fundamental para que no experimentemos este sufrimiento que muchas veces nos ahoga a lo largo de nuestra historia personal. Nos hemos separado de Dios. Dios nos ha querido transmitir sus verdades poco a poco en diversas etapas, algo que vemos con claridad en lo que nos relata la primera lectura. En una de las etapas de esta revelación en el Antiguo Testamento se afirmaba el principio de la retribución, de acuerdo con el cual los buenos recibían premios y los malos, los que se apartaban de Yahvé, castigo.
Principio que el autor sagrado aplica en este pasaje de la primera lectura. Vemos cómo el rey Joás y su pueblo cometen la maldad de irse detrás de los ídolos. No dieron oídos a los profetas e incluso mataron a uno de ellos, a Zacarías. La reacción de Dios fue la de entregar al pueblo de Judá en manos extranjeras, y el rey Joás fue asesinado por los suyos. Todo ello en castigo por haber abandonado a Yahvé. A los cristianos, a los que hemos conocido a Jesús y le hemos oído su evangelio, su buena noticia, ese pasaje y la actuación de Dios nos choca. Jesús no sigue esa conducta. No busca la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y es capaz de perdonar nuestro pecado hasta 70 veces 7 y recibe al despistado hijo pródigo con el abrazo de su perdón y de su amor. Ante los pecadores se dirige a su palabra, a su Padre, para decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra sale al encuentro para interceder como sacerdote por nosotros, pecadores. Le mantendré eternamente mi favor. Impresiona, después de leer el texto de esta lectura del segundo libro de las Crónicas, tan llena de intrigas humanas, de traiciones y de asesinatos, la respuesta del Salmo responsorial: le mantendré eternamente mi favor. Sí, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra inconstancia, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. En el contexto bíblico, la fidelidad es sobre todo un atributo divino. Dios se nos da a conocer como aquel que es fiel para siempre a la alianza que ha establecido con su pueblo. Nuestra infidelidad no es obstáculo para Dios. Sigue amándonos porque no puede negarse a sí mismo. Dios respeta nuestras decisiones, pero nos ama y nos invita a seguirlo. ¿Hasta aquí quieres continuar? ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres seguir luchando? Dios respetará nuestra decisión, aun cuando nos aparte eternamente de Él. Pero Dios, como un Padre, nos enviará continuamente su gracia, la gracia de la conversión, para que volvamos a Él arrepentidos de nuestros pecados y purificados y perdonados en el sacramento de la confesión. Por ello, en su fidelidad, Dios nos garantiza siempre el cumplimiento de su plan de amor, y por ello nosotros vivimos con fe, con confianza, con esperanza y con amor hacia Él. Y también por ello la fidelidad de Dios es la que crea en nosotros la posibilidad de nuestra fidelidad. La virtud de la fidelidad de nosotros está profundamente unida al don sobrenatural de la fe, llegando a ser expresión de la solidez que caracteriza a quien ha puesto en Dios el fundamento de toda su vida. Pero no perdamos de vista que la fe no es fruto del esfuerzo humano ni de la razón, sino que es un don de Dios. Tiene su origen en la iniciativa de Dios, que nos desvela su intimidad y nos invita a participar de su misma vida divina. En la fe encontramos la única garantía de nuestra estabilidad, y solo a partir de ella podemos también nosotros ser verdaderamente fieles. En primer lugar con respecto a Dios, después hacia la Iglesia y en ella a nuestra vocación, a la historia en la que Dios nos ha injertado. Solo la gracia de Dios nos capacita para, con la vida y la palabra, dar fruto de buenas obras hasta el fin de nuestra vida. Viviremos impulsados por la gracia de Dios cuando reflejemos en nuestra convivencia la misericordia y la ternura de Dios, cuando experimentemos en nuestra vida cotidiana que Dios nos ama, nos perdona, nos acoge por pura gracia, mostrándonos nosotros igualmente misericordiosos y comprensivos con nuestros hermanos, correspondiendo así al don gratuito misericordioso de Dios, de su gracia. Por ello la invitación es: busquen el reino de Dios y su justicia.
Lo demás se les dará por añadidura. Y esto es fundamental. El punto central de este evangelio es el reino de Dios. Jesús nos anima a que nombremos a Dios como el Rey y Señor de nuestra vida, lo que significa dejarle que Él guíe nuestros pasos, guíe todas nuestras decisiones y que tomemos la postura que Él nos indica ante todo lo que nos salga en la vida, ante las demás personas, ante el dinero, ante la justicia, ante el amor, ante la paz, sabiendo que es el mejor camino para estar a gusto en la vida, para disfrutar de la siempre felicidad deseada. Jesús sabe que necesitamos alimentos que comer, que necesitamos ropa para vestirnos, una vivienda digna, y nos recuerda que Dios alimenta a los pájaros y viste a los lirios del campo. ¿Cuánto más hará por nosotros? No anden agobiados pensando qué van a comer, o qué van a beber, o qué van a vestir. Ya sabe su Padre del cielo que tiene necesidad de todo esto y nos pide con insistencia, sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia, vivan cristianamente con los valores del Evangelio, del amor, de la justicia, de la libertad con responsabilidad, en la verdad, haciendo el bien y rechazando el mal, construyendo la paz. Y lo demás, Dios lo dará. Lo demás se les dará por añadidura. Aparte de lo que nos dice Jesús de la comida, del vestido, el gran regalo que recibimos de Dios a través de Jesús es su amistad. A ustedes los llamo amigos. El reinado de Dios se convierte en disfrutar de la amistad de Dios. Por lo tanto, estamos invitados a tener fe y confianza en Dios. Una vez más, Jesús hoy nos habla de su Padre, nos revela su paternidad, su amor infinito, su ternura, que le hace inclinarse hacia nosotros, sus débiles hijos, necesitados siempre y en todo de su ayuda. Y es precisamente nuestra pequeñez, nuestra debilidad humana, nuestra fragilidad, lo que se convierte en nuestro llamamiento a la misericordia de Dios. Es la fe la que nos da certeza, que se convierte en una segura para la construcción de nuestra vida, con la que podemos afrontar todos los momentos de dificultad. La experiencia de la oscuridad, de la crisis, del dolor. Sí, la fe nos asegura que Dios no nos deja solos, que siempre está cerca de nosotros para ayudarnos a pesar de nuestras dificultades y a pesar de que no lo sintamos. No se necesita sentir, lo que se requiere es creer y confiar en Dios. Por ello, la fe en Dios omnipotente nos impulsa a recorrer sus senderos, a aprender a conocer que su pensamiento es diferente del nuestro, que sus caminos son distintos a los nuestros, y también a darnos cuenta que nos muestra su omnipotencia con su amor, su misericordia, su perdón, su paciencia, su mansedumbre, en la aceptación de nuestra libertad y en su incansable llamamiento a la conversión de nuestro corazón, de nuestro pensamiento y de nuestras obras. Sí, este es el poder de Dios. Este es el poder que vencerá. Este es el modo como Dios nos muestra que es todopoderoso. El amor de Dios Padre no desfallece nunca. Es amor que se da hasta el extremo, hasta el sacrificio de su propio Hijo. La proposición de Jesús es muy clara y evidente. Nos invita a seguirle abandonándonos a la providencia amorosa de Dios nuestro Padre. Y la proposición es tanto para el rico, a quien le sobran muchas cosas, pero que puede estar esclavizado por la obsesión del tener, de la ambición, como al pobre, a quien le faltan muchas cosas, pero puede estar obsesionado por la psicosis de la penuria. Jesús a todos nos dice: no estén ni anden agobiados. Ya sabe su Padre del cielo que tiene necesidad de todo eso. Acudamos a nuestra Madre del cielo para que nos ayude a buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás se nos dará por añadidura. Que así sea. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.